qué bueno que lo dijiste a tiempo, porque hay varias personas que me han comentado que les interesa mucho el tema, pero que no se van a poder conectar y me preguntaban si la habíamos grabado, con lo cual fue muy a tiempo. Ese es un tiempo de reacción propiamente humano. Bueno, muy bien, ya estoy grabando. Gracias, Sabrina. Entonces, ¿cómo es Bueno, el centro de memoria? ¿Es privado, es público, es una ONG? ¿Está dentro de las políticas de salud de Aruba? ¿Cómo se inserta eso? bueno, como muchos de ustedes ya saben, yo vivo en Aruba. En Aruba tenemos 110.000 habitantes y el centro de memoria es el único en el Caribe, ¿no? Fue fundado en diciembre del 2014 y es una alianza entre el Hospital de Aruba y el Geriátrico de Aruba. O sea que es público para todo aquel que viva en Aruba, que esté inscrito en Aruba y que tenga seguro médico aquí en Aruba. Ujú. ¿Qué pasa? Van al doctor de casa. Esto es para todo aquel que tenga o problemas de memoria o una posible demencia, otro deterioro cognitivo. Acercan al doctor de casa de cabecera para pedirle una carta de referencia. Y Ujú. así vienen lo llamamos aquí un carrusel del centro de memoria, donde primero ven a la case manager, y les cuento también cómo es el equipo profesional de una vez. Tenemos a la coordinadora del centro de memoria, tenemos a la secretaria médica, tenemos a la case manager, que es como una trabajadora social, que es la primera cita donde uno o donde el case manager va a la casa, al hogar del paciente, junto al familiar para ver cómo va todo ahí, cómo es la situación familiar, en qué estado vive, si vive solo, si vive acompañado, y hacerle diferentes preguntas para ver si en caso tal es un candidato o no para venir al centro de memoria. ¿Por qué? Porque muchas veces ya tienen o un diagnóstico o solamente desean guía y no hace falta hacer todo el trayecto diagnóstico. Entonces, cuando ven a la case manager, después lo hablamos aquí, si en caso tal hay dudas, y viene o es invitado para una segunda cita aquí en el centro de memoria. En el centro de memoria le hacemos la valoración neurocognitiva, le hacemos la valoración con el internista geriatra, porque tenemos un internista geriatra para mayores de 65 años o el neurólogo para menores de 65 años. Entonces, la valoración con el médico también le mandamos a hacer una evaluación del cerebro, sea un CT scan o sea un MRI. Normalmente para personas más jóvenes les mandamos a hacer un MRI, que nos arroja más información, y también la evaluación sanguínea, para ver si en caso tal puede haber algo metabólico o un posible tumor o cualquier otra cosa. Puede ser que la vitamina B12 esté baja, o sea, para ver, para poner en carta el paciente completo. Ujú. Hasta ahora, en 6 años, hemos visto más o menos 1.200 pacientes, de los cuales unos 46 a 47% tiene algún tipo de demencia. Hay muchos pacientes que cuando hacemos el diagnóstico o no tienen demencia, esto quiere decir que pueden tener un Parkinson y por eso problemas de memoria, pueden tener un burnout o una depresión, puede ser que por problemas de ronquido o de problemas para dormir, de la higiene de dormir, tengan problemas, puede ser que tengan problemas atencionales, puede ser que tengan algún problema psiquiátrico o porque la edad es alta y tienen ciertos problemitas. O sea, si no hay demencia, se lo deriva de vuelta al doctor de cabecera, al doctor familiar. Y ahí sigue su trayecto, sea al psiquiatra, sea al psicólogo, o capaz necesita medicamento para algo metabólico. Si en caso tal es un trastorno cognitivo leve, que aquí lo llamamos el mild cognitive impairment, lo vemos de vuelta o en 6 meses o en un año para así retomar una vez más el test neuropsicológico y el test con el El doctor, para carrusel, así exacto, comparar. vuelve. Si Exacto. voy muy rápido, me dicen, ¿ok? No, 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 no. Ok. Y es increíble esa atención que dan en Aruba los pacientes. Está muy bien articulada, Sabrina.
Qué bueno, Un me alegro. orgullo del Caribe. Gracias, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Con el trastorno cognitivo leve los vemos después de vuelta y así comparar. Si en caso tal, después de 6 meses o de un año, sigue igual de bien, o sea, que no hay deterioro en el aspecto en la casa, o que pueden hacer sus quehaceres diarios sin necesitar ayuda, entonces los derivamos de vuelta para el doctor de casa. Si no, probablemente puede que sea una demencia. Si es una demencia, empezamos un trayecto. El trayecto es que después de los resultados se le otorga o ¿cómo se dice? Bueno, tratamiento farmacológico, si en caso tal es necesario, o sea, por problemas de agresividad o problemas para dormir, ¿no? Eso lo hace el doctor, y también se le da guía no solamente al paciente, pero también al familiar. O sea que, como dijimos, al servicio al paciente es la cita con el case manager, todas las valoraciones y la guía farmacológica o el tratamiento si es necesario. Y la valoración, el servicio al familiar siempre está presente, si en caso tal el paciente tiene algún familiar. Hay gente que viene sin familiar, hay gente que viene con servicios sociales, hay gente que viene acompañado de un vecino o ¿no? No siempre se suele tener algún familiar presente. Esa persona sí recibe también los resultados, también se le otorga guía después del diagnóstico, tenemos charlas para los cuidadores informales y tenemos también un group chat, un WhatsApp chat, tenemos el Facebook page donde ponemos suficiente información y cualquier otro evento que se le pueda invitar al familiar. Ahora, ¿en qué consiste la valoración neuropsicológica? Se le hace un anamnesis a todo el paciente, a todos los pacientes, por lo menos 2 tests de cada dominio cognitivo. También una valoración para el aspecto depresivo, a ver si puede tener o no una depresión, ¿no? Que pueda parecer una demencia, pero no es. Y también el heteroanamnesis para el familiar, para ver también cómo es que la cosa va en la casa y así poder comparar. A ver. Conté todo lo que quería contar. Lo que nos gustaría hacer más en el centro de memoria, pero eso sería cuando, por ejemplo, ahora, como los doctores que trabajan con nosotros también trabajan en el hospital, en su policlínica, solamente los tenemos 2 días por semana, o sea, 2 mañanas o 2 tardes por semana, o sea que no tenemos un flujo de pacientes durante toda la semana, pero en esos 2 días por semana hemos visto en 6 años 1.200 pacientes, o sea que no está tan mal, pero sí nos gustaría completar full la semana y así poder ofrecer mucho más, poder ofrecer un centro diario donde el paciente pueda venir, más support system para los familiares, ¿no? Que se sientan en grupos pequeños, íntimos y que puedan compartir. Me gustaría también por secciones, o sea, los pacientes o los familiares que tengan Alzheimer y demencia vascular, ¿no? Que puedan compartir más íntimamente también qué es lo que está pasando, qué es lo que sienten, ¿no? Porque en grupos grandes podemos hacer charlas generales, pero la mayoría de la gente no se atreve o no se siente cómodo para compartir cosas privadas, ¿no? Así es. Y bueno, el hecho es que yo estoy entendiendo que el centro de memoria no es hospital, no es dentro del hospital. No, es del hospital con el geriátrico, pero sí estamos en el geriátrico, pero no es parte del geriátrico. O sea, usamos la infraestructura del geriátrico, porque es el geriátrico más grande de Aruba. Ah, de acuerdo, es dentro del geriátrico, muy bien. Estamos dentro del geriátrico. ¿Y qué pasa? Mucha gente que entra vía el geriátrico cree que si vienen al centro de memoria que de una van a entrar al geriátrico, o sea, ya vienen con un poco de pánico, de angustia, o sea que eso también durante la valoración, a veces hay que calmarlos un poco y explicarles un momento también que una cosa no tiene que ver con la otra, pero que entran vía el geriátrico, pero no es que los vamos a dejar ya de una vez en el geriátrico, ¿no? Porque son 2 procesos
full diferentes. Independientes, así es. En nuestro país, los centros de memoria, Sabrina, fue al interior de los hospitales. Porque el sistema de atención privada, o sea, de público, de atención, o sea, y los geriátricos, no se dio ese proceso, sino dentro de los hospitales. Y claro, digamos, fueron afectados por la crisis sanitaria que, digamos, en Venezuela en los últimos años ha afectado. De manera que, bueno, en ese sentido a Venezuela le corresponde volver a rescatar esa atención que tú describes a nivel público, le toca rescatarla e insertarla dentro de una política mayor de salud, que vemos que en Aruba eso está plenamente consolidado. Sabrina, y esos pacientes que tienen deterioro cognitivo breve, que tú bien describes, que les hacen evaluaciones periódicas, ¿han hecho algún estudio que demuestre qué porcentaje de estos pacientes determinan desarrollando una demencia en contraste con aquellos que se mantienen estables en el tiempo? Sí, correcto. Normalmente vemos que a veces no vienen durante un año, pasan 1 o 2 años, y ya cuando hacemos los resultados, los resultados arrojan muchas veces que hay como banderitas rojas, que el chance es mucho más grande en ciertas personas, y sobre todo si tienen algunos otros aspectos médicos, como la presión alta, la diabetes, ¿no? Problemas factores de riesgo. Factores de riesgo, exacto. Exacto, entonces uno ya puede ver, pero normalmente vemos que después de 2 años ya el puntaje en el MMSI baja, o sea, el 50% de los pacientes que hemos visto vienen a tener una demencia. Sí, correcto. Un 10% en los primeros años y después de 5 años, por lo menos 50% tiene una demencia. Exacto, es decir, el porcentaje menor al cabo de un año y esto se va incrementando al cabo de... Exactamente, en 5 años es 50%. Por eso... Y de los 1.200 pacientes, yo creo que un 25%, no más, como un 30% tiene un deterioro cognitivo leve. Que son estadísticas que se parecen mucho a las que son publicadas en otros Seguro países. que sí, seguro que sí. Y lo que empecé a hacer ahora también es, ¿qué pasa? Que los doctores, y sabemos muy bien que no tienen tanto tiempo con el paciente o no le otorgan la atención necesaria a un deterioro cognitivo leve. ¿Qué pasa? Se les dice muchas veces fácil al paciente, no tiene demencia. O el paciente escucha, no tengo demencia, ya, está todo bien. Entonces, ¿qué pasa? Salen de lo del geriatra y yo les ofrezco una charla extra o varias, si en caso tal es necesario. ¿Para qué? Para explicarles la seriedad del problema. Mucha gente tiene ya un pie dentro de la puerta de la demencia. Entonces hice un folleto donde se le explica cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los chances, cuáles son los síntomas, y los invitamos siempre con el familiar. ¿Por qué? Porque no solamente afecta al paciente, sino a la gente alrededor del paciente, como todos sabemos. ¿Por qué? Porque no se entienden uno al otro, porque el doctor me dijo que no tengo nada, entonces, pero el familiar muchas veces sabe, pero sí hay algo. Entonces esto puede afectar a la relación. ¿Y qué pasa? Como psicóloga, entonces, puedo también dar un poco de apoyo a la relación entre madre e hijos o entre pareja para así llevarla, ¿no? El proceso un poco más liviano y así tener un poco más de, ¿cómo se dice?, de vista de cómo se desarrolla el aspecto cognitivo, ¿no? Durante el tiempo. Y si en caso tal se le puede hacer un poco de estimulación cognitiva, eso me gustaría también enfocarme más este año. Ah, qué bueno. ¿Por qué? Porque hay mucho, se puede progresar mucho y retrasar. Claro, es decir, darle el enfoque del seguimiento una perspectiva de prevención.
Exactamente, exactamente. ¿Y cómo es el tema de la medicación en Aruba? Porque en Venezuela, ¿qué pasó? Te cuento. Hubo un momento en que, digamos, en Venezuela estaban las farmacéuticas que ofrecían los inhibidores de la acetilcolinesterasa, la memantina, y claro, con la crisis desaparecieron, se empezó a dar somacina, y claro, yo estoy un poco desconcertada porque dentro del discurso médico, en un momento dado, parecía que el inhibidor de la acetilcolinesterasa era el tratamiento farmacológico de elección primera, y ahora en Venezuela, bueno, como no hay, no tenemos. ¿Cómo se está manejando eso en Aruba? Mira, aquí viene toda la parte farmacológica de Holanda y ahora como no hay ciertos vuelos, entonces vienen una vez por semana, pero Pfizer trata de venir constantemente y empujar los medicamentos, o sea, van a todos los doctores, la verdad que se mueven mucho. Mira, ciertos de los doctores con los que trabajo acá en el geriátrico mismo no creen en... en ciertos medicamentos. O sea, que tratan de no darse. Por ejemplo, sobre todo el Aricept. No creen en el Aricept. Pero hay otros internistas geriatras o el neurólogo, que, por cierto, el neurólogo con el que trabajo es venezolano, que hace un par de años que trabaja aquí en Aruba. Sí, ¿cómo se llama? Roberto Weiser. Roberto Weiser. Bueno, le das muchos Y él saludos de fue nuestra el que me parte. mandó originalmente la foto de la inscripción para este curso. Ah, qué lindo. Bueno, salúdalo y dile que en Gracias. Venezuela sus pacientes de Parkinson, porque él aquí se Exacto, es que él es, sí, él es la eminencia. Aquí en Aruba Ajá. está tratando mucho ¿no? de aumentar el servicio al paciente con Parkinson. Y todos nosotros trabajamos para el hospital. O sea que el medicamento, y no te creas, Enza, que ahora por la situación económica, el gobierno, como tiene que cuidar los recursos, está quitando mucho de los medicamentos que antes, por tener seguro, nos otorgaban. Ahora hasta el paracetamol hay que pagarlo, imagínate. Ah, caramba. O sea que la Caramba. cosa cambió, yo creo que para todo el mundo. Hay todavía opciones, pero no es como antes. Y va a llegar un momento, está subiendo los impuestos, está subiendo o está bajando la calidad del remedio. Muchas veces nos otorgan remedios genéricos, sobre todo a los pacientes que en verdad lo necesitan. O sea que lamentablemente es algo mundial esto, pero hasta ahora todavía hay remedios. Sí. Bueno, no, que te decía que Weiser, sus pacientes de Parkinson acá lo extrañan grandemente. Me imagino, aparte la verdad que es una persona de todo el mundo, ¿no? O sea, Sí, 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 él es muy dado y tiene muchos años, o sea, es un médico con una trayectoria en Venezuela muy reconocida, muy respetada. Me no, alegra estamos mucho que súper esté allá. felices de tenerlo aquí en el Centro de Memoria. Y también les cuento un detalle muy interesante del Centro de Memoria, es que el paciente más joven con demencia tiene 52 años y el paciente mayor 98 años. Ah, qué O sea, que maravilla. hemos visto muy jóvenes y hemos visto todo un trayecto de edades. La verdad que es muy interesante. Sabrina, aquí hace 20 años, 15 años se hicieron estudios importantes de incidencia de la demencia en población general, y estos estudios realizados por el doctor Aquiles Salas y Rogaona demostraron que la incidencia de la demencia está alrededor del 7% de la población mayor de 65 años. Es decir, a ustedes todavía les toca algo más de la población de Aruba que atender si se sigue esta estadística. Exacto, y mira, todos los pacientes que nosotros vemos son pacientes del doctor de casa. O sea que nosotros hemos visto 1.200 de la población de adultos mayores, o sea que faltan todos los que están en la casa todavía, que no han sido nunca guiados ni por un doctor de casa, ni por centro de memoria, o la gente que ya falleció, o el que está en el hospital que no se encuentra
en el círculo del centro de memoria, o sea que todavía nos falta, ¿verdad? O que tienen comorbidad con otros tipos de, ¿no? Con otros aspectos médicos. Hay gente que tiene doble tipo de demencia, o sea, demencia mixta. Mixta. Uh-huh. Exacto, exacto. Sí. Y con respecto al tema de la medicación de los psicofármacos, porque por ejemplo aquí en Venezuela tenemos dos aspectos de este problema ahora. Uno, que ha sido histórico, de un poco la incomprensión del público en relación con la bondad y la buena práctica del uso de estos medicamentos. Digamos, hay una resistencia, quizás no hay una adecuada comunicación entre el familiar y el médico, y entonces el médico comienza con una indicación muy agresiva que va causando efectos secundarios, entonces el familiar le hace la cruz al tratamiento. O sea, hay como un tema donde todavía el sector médico y las familias no se saben poner de acuerdo, ¿no? Y bueno, y la otra cosa que ya forma parte de nuestra situación lamentable, que es que el psiquiatra antes tenía una digamos, una variedad de moléculas, una oferta farmacológica amplia, y ahora estamos con 2 antipsicóticos, faltan muchos anticonvulsivos, neuromoduladores, faltan los antidepresivos son como 2 o 3 que se consiguen. Es decir, el paciente mayor que es tan susceptible a efectos impredecibles con los psicofármacos, los médicos no tienen como muchas maneras de sortear, de probar moléculas que disminuyan efectos secundarios. O sea, todo eso está pasando aquí. ¿Cómo lo ven en Aruba el tema de los psicofármacos? ¿Comparten los mismos prejuicios de nuestras familias? Que eso causa dependencia, que eso causa sedación, que los pone bobos. ¿Cómo Mira, se maneja eso? te cuento un ejemplo. Tenía el paciente con el familiar, entonces se nota que la persona tenía una demencia. Entonces el hijo me dice, mire, ¿sabe qué? Le estoy dando a mi mamá una vitamina. Le digo, muy bien, es importante vitamina. ¿Cómo se llama? Aricept. Pero señor, eso no es una vitamina, es un remedio para una persona que tiene una demencia. ¿Y quién se la dio? ¿El doctor de casa sabe esto? No, la compré cuando fui a Colombia, pero no era para mi mamá, era para otra persona y me la dieron y se la doy de vez en cuando, no se la doy siempre. O sea, está ese tipo de ejemplos, el ejemplo de que el doctor sabe mejor que nadie, entonces toman todos los remedios, los tienen en la casa, tipo una polifarmacia, y después llegan a lo del doctor, aquí en el centro de memoria, ¿y qué pastillas toma usted? La blanquita, chiquita, rosadita, no saben, o la familiar no sabe. Le digo, señor, es importante que usted sepa lo que su mamá o su papá toma, sobre todo porque puede tener contraindicaciones. Sí, pero, no sé, el doctor sabe, está en el file del doctor. Hay ese tipo de personas, y el tipo de personas también que, no le di eso, se lo di una vez, le cayó mal, parecía un zombie, no se lo volví a dar o se lo doy de vez en cuando, sobre todo el haloperidol. Se puso un poquito angustiada, le doy de vez en cuando. O ¿cómo se dice? Un antidepresivo. No se lo di más porque se sentía mejor. Sí, pero señora, no puede usted dejar cuando usted crea necesario. O sea, y la gente no busca información, parece, no sé si no les interesa o ¿no? Escucha más del pueblo. Es lo mismo que con la vacuna. O sea, la gente cree que ahí hay solamente efectos secundarios, pero si uno ve el recetario del paracetamol, hay más efectos secundarios que en cualquier otro remedio. O sea, yo creo que es un menjunje de diferentes estigmas, tabú, falta de conocimiento, falta de preguntar, falta ¿no? de tener la valentía también para decir, doctor, ¿está seguro? ¿No? Porque el doctor aquí es el rey, entonces ese también está así. O sea,
yo creo que es una mezcla, ¿no? Y aparte Aruba es tan multicultural, con tantas culturas tan diferentes, el latino como nosotros, que es más imponente. Pero doctor, veo esto o esto, o ¿por qué es así? En cambio, el arubiano es muy pasivo, es muy, ok, si usted dice será así, y lo veo también en el geriátrico, en los familiares, o sea, tienen como miedo, ¿no? De preguntar, de decir no sé, ¿no? También está ese aspecto. Sabrina, ¿y cómo haces tu atención? ¿La haces en papiamento? ¿La haces en español? ¿La haces en holandés? ¿La haces...? ¿Cómo es eso? Mira, yo tengo 4 idiomas, como Enza dijo, el español, el inglés, papiamento y holandés, que el papiamento es el idioma original, oficial de Aruba. Yo hago la valoración en el idioma que la persona se sienta más conforme, que se le haga más fácil a la persona. Si la persona es latina, hablamos en español. Si la persona es holandesa, si la persona vive en Aruba pero le gusta hablar inglés, es como el paciente se sienta más cómodo y que se pueda expresar en la mejor forma posible. A veces tengo pacientes chinos, en serio, o pacientes que no oyen bien, o pacientes que por un accidente cerebrovascular no pueden hablar, pero la mayoría de las personas es en lo que ellos se sientan más cómodos. Yo me acoplo y como crecí en Aruba, yo hace 31 años que vivo en Aruba, o sea que de los 8 años que vivo aquí, o sea que para mí, gracias a Dios, se me hace muy fácil cambiar de idioma durante la valoración. Y digamos, este perfil cultural del paciente afecta tu selección de instrumentos de evaluación, porque debe ser muy difícil tener un instrumento estandarizado en papiamento. Seguro que sí. Y no solamente eso, hay que pedir permiso para traducir. Así es. Exacto, porque no se puede traducir así nomás. O sea que sí, toca pensar bien. ¿Por qué? Porque el MOCA lo tenemos en diferentes idiomas y en cada uno, ya de por sí son diferentes las palabras, son diferentes los objetos. En alguno es 100 menos la serie de números es 100 menos 7 y en el papiamento es de 80 menos 7, o sea que ya cambian ciertas cosas. O sea, hay que tener eso en consideración, hay que tener en consideración la escolaridad, hay que tener en consideración si la persona ve bien o oye bien, como en cualquier valoración, ¿no? Pero sobre todo el aspecto cultural. ¿Por qué? Porque yo tengo uno de los test que pregunta cuál es la provincia, pero aquí la gente no sabe de provincia, o no hay 4 estaciones como en todos nuestros países. O sea que siempre hay que, ¿no? Ver, pero tratar lo menos posible de salirse del camino, ¿no? Para que no afecte. ¿Y qué pasa? Como le decía Enza la otra vez, no tenemos normas del Caribe. O sea que hay que usar lo que se le parezca lo más cerca, ¿no? Quizás el día de mañana podemos hacer más estudios y llegar a una población para así poder basarlo en normas caribenses, ¿no? Así es. Bueno, una manera de trabajar, porque fíjate que el trabajo que hizo Eva Campaña en Caracas puede servir de comparación, o sea, porque ahí a veces yo digo que las normas no son países, sino el contraste entre lo urbano y lo rural, o el, a ver, yo voy a compartir, porque hay gente que está llegando, se está incorporando ahora, y yo tengo que cambiar de computadora para dar acceso. Yo lo que voy a pedir es que necesito un voluntario para yo convertirlo en co-hospedador, o sea, hospedador también, para que pueda darle entrada a la gente que está llegando ahora y que quiere incorporarse. Entonces, ¿quién se anota? Un momento. Muy bien, ya lo hice.
De todas maneras, igual que me manden, que escriban un texto si alguien quiere colaborar conmigo. Sabrina, ¿hay alguna inquietud en relación a cómo funciona el instituto, cómo se dan las cosas en Venezuela, que tú quisieras preguntar? Sí, ¿sabes lo que a mí me parece sumamente interesante? O sea, en Venezuela me imagino que el equipo de profesionales es mucho más extenso, ya que está en el hospital. Me imagino que deben tener también psiquiatras con los que, ¿no? O sea, porque eso aquí falta con otros especialistas. Y me imagino que en otras partes también que no hay tanta, no sé, ¿cómo se dice? Compaginidad con otros especialistas. O sea, que el que es el cardiólogo es cardiólogo y el que es gastroenterólogo es. O sea, que no se llega muchas veces a trabajar tan interdisciplinariamente como se debería, sobre todo cuando es un paciente que tiene mucha comorbidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí se le empieza con un tratamiento y van al próximo especialista y les trata de cambiar todo. Y el doctor de cabecera o el doctor de casa muchas veces no tiene mucho conocimiento sobre demencia. Y no sé si en Venezuela, por lo menos, ¿cómo es? ¿Cómo llegan los pacientes al centro de memoria? ¿Vía el hospital mismo? Sabrina, sí, aquí antes habían dos centros de atención dentro de los hospitales. En un hospital que es un hospital universitario, que es el clínico, y otro hospital que es el hospital militar. Entonces, allí, el primer, Irene, pues aquí hay un micrófono abierto. And what do we need to reach, right? And then we decide the benchmark later because I guess it's going to depend on what we do, ¿no? Muy bien. Irene, por favor. Muy bien. ¿Y qué pasa? Estos centros de memoria estaban dentro del clínico, estaba dentro del servicio de neurología del Hospital General, y el de militar estaba dentro del servicio de psiquiatría. Y sí, esos espacios públicos se trabajaba interdisciplinariamente y eran centros de referencia de toda Venezuela. Pero la crisis hospitalaria desarticuló esa atención. Por otra parte, en Venezuela, hasta hace poco, la atención en salud con estos temas se convirtió en un tema privado. Y afrontamos las mismas dificultades que tú describes. A lo mejor el paciente tiene un importante problema de conducta, va donde el psiquiatra, entonces el psiquiatra manda un conjunto de medicamentos y cuando va al internista, el internista le quita la mitad de los medicamentos, empiezan a surgir los problemas de conducta, vuelve a ir al psiquiatra. Eso es algo que el instituto querría aportar, pero tendríamos que saber cómo podemos incidir en la cultura de atención privada, porque a diferencia de Aruba, estos centros de atención, tanto del clínico como del militar, no obedecieron a políticas públicas. Fue, digamos, los profesionales de ambos servicios que se dieron cuenta que había una demanda de atención. Y el Estado dejó hacer, el Estado permitió la conformación de esos centros, pero no fue esto que tú describes, que es una articulación de atención a adultos mayores, que implica una política pública. Todos los países, en la experiencia, por ejemplo, de España, no hay atención interdisciplinaria si no hay política pública de salud. Es la experiencia que digamos las asociaciones de Alzheimer de diferentes países, Argentina, España, demostraron. Tiene que haber una apertura por parte del Estado y una mirada a la necesidad de los temas de dependencia y del adulto mayor para poder dar
para que esto se sostenga. Ahora en Venezuela la atención del problema de memoria es privada, absolutamente privada. E insospechablemente por el costo tan elevado de los exámenes paraclínicos como las resonancias magnéticas y las tomografías, la evaluación neuropsicológica se ha convertido en el estudio paraclínico de excepción. Precisamente porque el costo es más accesible que las resonancias. Es verdad. Y te digo, eso lo ha vivido Jason, lo ha vivido Rosana, dentro del Instituto Tobías, nosotros hacemos evaluaciones y cómo a veces quisiéramos saber los resultados de la resonancia, hallamos indicadores, rasgos, y nos preguntamos, esa estructura cerebral, pero es que ahora el tema de los costos en salud prácticamente es privado. O sea, lo que sí tenemos es una tradición, Sabrina. Nosotros tenemos una tradición de la atención multidisciplinaria que fue la que permitió el trabajo. O sea, fue tan importante que de esa clínica del militar surgió el estudio epidemiológico que te cité, que se hizo con Alzheimer Disease International, salió del grupo del militar, y del grupo del clínico salió esa publicación de IVA Campaña con las normas. Es decir, hay una tradición en Venezuela que tenemos que ver cuándo y cómo podemos continuar. Sabrina, ¿y cómo les ha afectado el coronavirus la atención? Fíjate, te cuento que ha disminuido el monto de pacientes que el doctor de casa deriva al centro de memoria. ¿Por qué? Porque primero que el paciente no va al doctor de casa como debería, porque la gente tiene miedo, porque el doctor de casa muchas veces les habla por teléfono, o sea que no los ve, o les manda una carta derivándolos, pero no los ha visto. O sea que ya de por sí, ya menos gente va al especialista. Menos gente viene al centro de memoria a veces por miedo. O sea que hemos visto este año, el año pasado, mucha menos. Normalmente vemos 200 personas por año, ya 1.200, 200 personas, 180. Y este año que pasó, hemos visto muchas menos. Ha disminuido. Pero lo que me encanta del centro de memoria, sobre todo, es que es algo tan multidisciplinario, como te expliqué, o sea, los especialistas que trabajan, todos trabajamos para el hospital, o sea, el hospital paga nuestro salario, o sea que vemos todas las resonancias magnéticas, vemos todas las evaluaciones sanguíneas. ¿Por qué? Porque el doctor, el internista geriatra, el neurólogo, tenemos el sistema del hospital, donde podemos ver todo computarizado, o sea que hablamos de todos los pacientes. Todos los jueves tenemos como las citas multidisciplinarias, donde discutimos a todos los pacientes, cada uno tiene su oportunidad. Yo cuento sobre la evaluación neuropsicológica, la case manager habla de cómo le fue en la cita en la casa, o sea que cada uno tiene su momento y de ahí llegamos todos a un diagnóstico. Claro, los resultados son dados por el doctor, obviamente, como debe ser, pero cada uno tiene su parte y le ponen mucha importancia y mucha necesidad a la evaluación neuropsicológica. O sea, que uno se siente que está aportando como debería ser. O sea, eso es lo que hace al centro de memoria aquí en Aruba tan fuerte y tan importante, ¿no? Y también que el gobierno de Aruba, como bien dijiste, éramos parte de las Antillas, entonces el gobierno subsidia al geriátrico, pero el gobierno no subsidia al hospital. Entonces el ministro, porque tenemos diferentes ministros y un ministro presidente, entonces el ministro de Salubridad, caemos bajo esa capa, el hospital, el geriátrico, todas las instituciones que caen bajo el Ministerio de Salubridad, y le ponen mucha importancia al adulto mayor y a la demencia, sobre todo. O sea que tenemos ese aporte, no monetario precisamente, pero sí al aporte, ¿no?
solidario, al aporte para dar información, o sea, está el Instituto de Asuntos Sociales, ¿no? Está la Cruz Amarilla para el adulto mayor, o sea que hay diferentes instituciones y lo que me gustaría más es que trabajemos todos juntos. ¿Por qué? Porque cada uno está contando su historia, ¿no? Entonces deberíamos juntar más fuerzas y llegar a ¿no? a un grupo que pueda abarcar full Aruba. ¿Por qué? Porque está creciendo, o sea, ¿no? Y la problemática está creciendo de por sí. Claro. Y dentro de Aruba está el desarrollo de atención privada o incluso de ONGs en relación con este tema del Alzheimer. ¿O ustedes son la única referencia? La mayoría de la gente viene porque está inscrita aquí en Aruba, pero solemos ver turistas que están aquí y quieren hacerse el chequeo, o personas que no quieren pasar por su doctor de casa. ¿Por qué? Porque el doctor de casa muchas veces le dice, ay no, pero usted está viejito, olvidarse es normal, no hace falta ir al centro de memoria. Entonces prefieren pagar. O gente que tiene manera para pagar. Y como bien dijiste, la evaluación del internista geriatra cuesta. La resonancia magnética cuesta mucha plata, como unos $500. La evaluación sanguínea es la que más cuesta, como unos $700, $800. ¿Por qué? Porque es extensa. Si en caso tal se necesita hacer extra test, ¿por qué? Porque no llegamos a una conclusión, también cuesta. En cambio, la valoración neuropsicológica no cuesta nada. No tiene ni precio. ¿Por qué? Porque no está en el, ¿cómo se dice? En el monto que le costaría al paciente, no incluye la evaluación neuropsicológica. Eso es extra. Pero no le dan la importancia en general a full Aruba la evaluación neuropsicológica. O sea que si pagan por el resto, ya de por sí ya la evaluación neurológica está incluida. Interesante, interesante. Porque entonces en Venezuela el fenómeno siempre fue privado de la atención a adultos mayores, aun cuando se diera dentro del hospital, ¿sabes? Porque aun cuando la atención era gratuita, no era una política de Estado, es decir, fue iniciativa de los médicos. Y bueno, en Venezuela está la Fundación Alzheimer de Venezuela, que tiene, yo no sé, ellos deben tener como 30 años, como una de las primeras asociaciones a nivel latinoamericano, se conformó, y después el Instituto Tobías, que estamos cumpliendo 6 años este año, somos ONG que estamos respondiendo a la ausencia de política pública, ¿no? El instituto, entonces, aunque estamos muy contentos, Sabrina, porque estamos haciendo un grupo de médicos que aun cuando no forman parte de la estructura de Tobías, los sentimos muy cercanos. Nosotros hemos logrado que médicos, psiquiatras asistan a nuestra discusión de casos, aun cuando no están, digamos, ellos tienen su propia consulta. Y eso, digamos, yo veo que por allí es que viene el camino, porque la atención privada es ahora lo que está respondiendo a la demanda de estos pacientes. En el hospital, tú describiste, el internista, el médico general, el médico comunitario, que hace la entrevista, dice, bueno, eso es normal, está mayor y no pasa nada. Y bueno, yo no sé, Sabrina, pero a mí, por ejemplo, me inquieta. Nosotros a veces atendemos pacientes en estadio leve, pero a veces también atendemos pacientes que están moderados. Y en los pacientes moderados el contacto físico, la cercanía es fundamental. Entonces, yo cuando voy a atender a estos adultos mayores, me pongo la visera, me pongo el tapaboca, yo digo que ellos resienten del lenguaje gestual que uso, Sí. ¿no? Y entonces la respuesta es que te toquen. Y entonces yo ando con el desinfectante, yo dejo que me tocan, inmediatamente lavo. Algo así estás viviendo tú, porque Es verdad. además el venezolano tiene esta cosa, o sea,
el paciente que entra al consultorio te abraza y tú dices, distanciamiento social, distanciamiento social. ¿Cómo se están manejando eso en Aruba? Es verdad, me quieren dar la mano, me quieren traer caramelos. Sí, además del tapaboca, mira, te muestro, y al hospital nos dieron este plexiglas, ¿no? A ver si se ve un poquito. Sí, sí, y el paciente se sienta con el familiar del otro lado, o sea que también hay una extra barrera, pero sí, sobre todo durante el test, no se entiende lo que digo, Entonces es una persona que no escucha bien, a veces para decir la frase me toca quitármelo, decirla, ponérmelo. Sí, y también cuando entran hay que lavarse las manos. ¿Por qué? Porque entran vía el geriátrico. Entonces, ya de por sí, gracias a Dios y nadie falleció durante el año de los pacientes aquí en el geriátrico. O sea, se logró contener muy bien la situación en el geriátrico. No se tuvo que mandar pacientes al hospital casi. O sea que hay que tener tanto cuidado para nuestros pacientes del centro de memoria como el geriátrico. Entonces hay una puerta privada por la que tenemos que entrar, pero se tienen que lavar las manos. O sea, eso también es parte del normal nuevo, como lo llaman. Así es. Bueno, esperemos que pronto, si la gente se vacuna y la cosa se puede mitigar, que podamos dejar esto a un lado. Y que somos criaturas sociales, que nos gusta tocar, que nos gusta abrazar, sobre todo en latino. O sea, uno se olvida, uno quiere, ¿no? El contacto, y sobre todo por una persona que tiene demencia. Sí, señor, absolutamente, eso no los conseguimos siempre. Aquí Rosana Ramírez y Jason Ochoa, que fueron profesores del curso de evaluación neuropsicológica, se despiden, lo lamentan, pero dicen que les encanta el trabajo que vienen realizando. O sea, yo también, yo apenas tú te inscribiste, me metía para buscar, que me llamó la atención en tu currículum, un centro de memoria. Yo digo, en Aruba hay un centro de memoria. Sabíamos que la curiosidad nos mataba y que admiramos el trabajo. Siempre son todos bienvenidos.